Bien, esta cápsula número 5 la vamos a dedicar al acerrojado. Este es un tema que todos ustedes han escuchado, hemos trabajado en los proyectos, es una oportunidad que tenemos siempre porque es una alternativa constructiva muy interesante siempre para los proyectos y de hecho pues en algunos casos ustedes han podido ver cómo ha generado diferencias importantes que nos consolida favorablemente frente a materiales de la competencia. Vamos a ver entonces a continuación los elementos claves. No vamos a abordar el tema en detalle porque no es el objetivo de la cápsula, pero sí los elementos clave que ustedes deben tener muy claros a la hora de hablar de acerrojados. Vamos a ver. Para ser un poco más concreto y rápido esta cápsula, pues vamos a hacer el enfoque al contrario de lo que normalmente se haría. Vamos a iniciar hablando de las aplicaciones de esas juntas acerrojadas. Básicamente podemos describirlas en tres situaciones. La primera es la eliminación de macizos de anclaje, luego la instalación en pendiente y finalmente lo que serían las metodologías de instalación sin zanja que se usan actualmente. La más común de todas, evidentemente, es la eliminación de macizos de anclaje. ¿Qué sucede? En este esquemita lo que vemos es una conducción, una tubería con un codo. Hidráulicamente hablando, lo que sucede con la tubería en funcionamiento es que en este punto se genera un empuje hidráulico. Es una fuerza importante que depende básicamente del diámetro y de la presión de la tubería, pero que si ese empuje hidráulico no se contuviera, pues el codo se desempataría y la tubería también, por supuesto, pues generando una fuga grandísima y una situación muy compleja. Entonces lo que se suele hacer, la técnica más usada y más común es compensar o equilibrar ese empuje hidráulico del codo con la construcción de un macizo de anclaje en concreto. Esa es la técnica habitual, que hay que decir de entrada que funciona, es económica y va bien en la gran mayoría de casos. Sin embargo, lo que hemos comentado en algunas ocasiones es que no siempre es posible o digamos esa relación costo-beneficio de la construcción del macizo de anclaje se presenta favorablemente. El principal problema de los macizos de anclaje es en efecto el tamaño, ¿no? El espacio que ocupan, que cada vez vemos con más frecuencia que es una dificultad importante, ya que los corredores, sobre todo en los trazados urbanos, están ocupados por otras tuberías, otras estructuras, obras civiles y demás, por lo que ese espacio se complica, ¿no? Entonces es donde la junta acerrojada viene a presentarse como una alternativa interesante, como siempre hemos advertido. No es la solución para todo, ya que pues de entrada siempre implica un costo adicional, pero en algunos escenarios configura una alternativa interesante que incluso puede generar en esa relación costo-beneficio pues favorabilidad a la solución acerrojada. ¿Qué es lo que se hace con la junta acerrojada? Entonces a las juntas entre tubos y accesorios se les hace una modificación para que generen una fuerza de tracción, es decir, que resista fuerza de tracción y no se desempate. Eso pues en la práctica es bloquear las juntas para que de esa manera el esfuerzo que se produce en el codo se pueda distribuir a lo largo de la tubería por medio de rozamientos con el suelo. Entonces lo que vamos a tener es que va a permitir que la tubería en tramos de longitud variable, que es justamente lo que se calcula, pues como les decía, pueda distribuir en rozamiento esos empujes y no se requiera entonces la construcción de los macizos de anclaje. La otra situación en la que se puede especificar el acerrojado y puede presentarse como una alternativa muy interesante de la instalación en pendiente. En la instalación en pendiente ya no tenemos el efecto del empuje hidráulico como en el caso de los codos, pero sí tenemos el efecto de la gravedad que actúa en esa pendiente. Entonces aquí la fuerza de deslizamiento puede llegar a desenchufar los tubos.
Esa es una verificación que se hace a nivel de diseño para estimar con cuánta fuerza está deslizando la tubería y si eso va a generar o no realmente un riesgo de desenchufado. De la misma forma que cuando estacionamos un vehículo en una cuesta, en una fuerte pendiente, hay que prever que el vehículo no se ruede. En el caso de las tuberías, pues hay alternativas constructivas. El caso más común es el anclaje nuevamente de cada tubo por medio de un macizo de anclaje, para evitar entonces que la tubería se desempate por la acción de la fuerza de deslizamiento. Y por supuesto, aquí es donde está la alternativa que se brinda con la junta cerrojada, y es que el acerrojamiento va a permitir que las juntas por tracción soporten al siguiente tubo, de esa manera generando entonces una cadena de tubos que se puede sostener estando fijada en un solo punto. Aquí podemos ver algunas fotografías de alguna instalación en donde vemos pues efectivamente la cuesta muy pronunciada, y vemos el primer elemento, que es un tubo que es el que queda fijado, y de ahí hacia abajo pues el resto de tuberías ya literalmente cuelgan, justamente gracias a las juntas acerrojadas. Finalmente, otro ámbito de aplicación de las juntas acerrojadas, pues como se puede suponer, gracias a la tracción que permite la junta, pues son estas técnicas de instalación sin zanja, en donde normalmente la tubería va a ser instalada dentro de otra estructura que normalmente es una camisa o un túnel, y entonces la tubería necesita ser jalada. Una técnica de esas también es la perforación dirigida. Aquí vemos el ejemplo de una tubería pasando por debajo de un lecho de un río, en donde se hace una perforación y a través de esa perforación se ala entonces la tubería gracias a las juntas arrojadas, para que nuevamente sea una cadena de tubos la que se jala a lo largo de esa perforación hecha previamente. Ahora sí vamos a describir los tipos de juntas arrojadas. Lo voy a presentar de una manera muy simplificada, pero por supuesto esto tiene un nivel de detalle superior, pero que será discutido en otro espacio con más tiempo. Como comentamos, pues el principio entonces es que el acerrojado habilita a las juntas para soportar fuerza de tracción, y eso pues no debe confundirse con que la tubería se rigidice. Es una pregunta muy frecuente si el acerrojado permite colocar los tubos de manera autoportante. Eso no se puede, porque el acerrojado restringe la tracción, pero la junta sigue siendo una junta con desviación angular, es decir, con movimiento. Básicamente, los acerrojados se dividen en dos grandes grupos: aquellos acerrojados que utilizan tubos estándar, es decir, tubos normales con sus componentes habituales, y aquí tenemos el primer tipo de acerrojado, que es el más sencillo, que es el que seguro ustedes han escuchado, que es el estándar BI, en donde lo único que se cambia es el empaque. Ese empaque se encarga entonces, por medio de unos insertos metálicos, de generar el efecto anzuelo, digámoslo así, que impide que el tubo se desempate y genere entonces la fuerza de la tracción. Aquí es importante mencionar algo que se ve en todos los tipos de junta, y es que fíjense que aquí tenemos los tubos de acuerdo al diámetro en las clases habituales, las clases de presión preferenciales, pero fíjense que tenemos una columna de presión de funcionamiento que es diferente a la presión de la clase del tubo. Esto sencillamente es porque la pared metálica del tubo, al estar sometida no solo al esfuerzo que le genera la presión interior de agua del tubo, sino además a la tracción longitudinal, es decir, a lo largo del tubo, por efecto del acerrojado, pues digámoslo así, esa combinación de esos esfuerzos hace que entonces la presión resultante en la junta se limite. Entonces es muy normal que nos pregunten por qué, si tenemos un tubo clase 30, el acerrojado entonces es de 10. La pregunta que nos han hecho, y de hecho hay que advertir que eso genera incluso malos entendidos y hasta situaciones incómodas, nos preguntan, pero ¿por qué entonces no puedo tener, en este caso que vemos acá, un tubo
clase 10 para cerrojarlo y me dé 10 bares. La relación no es así. En el acerrojado se mide, la norma de ensayos mide exactamente la presión que puede soportar el acerrojado de forma segura y no coincide entonces con la presión del tubo. Esto es muy importante, primero tener claro y segundo transmitírselo al cliente eh, suficientemente explicado para que luego no haya malos entendidos de que se interprete, se malinterprete mejor que se le está haciendo una venta o una especificación de un tubo sobrediseñado. El siguiente tipo de acerrojado que parte de tubo estándar es el acerrojado estándar BE. No es un acerrojado que se use con mucha frecuencia hoy en día y menos para tubos. Hoy en día se usa más que todo es para accesorios, codos, test, etc. Sin embargo, sigue siendo una alternativa a acerrojado habilitada. Aquí vemos nuevamente el mismo efecto en donde la presión de funcionamiento pues es inferior a la indicada por la clase de presión del tubo. Y luego tenemos el otro grupo de acerrojados que ya son los acerrojados que utilizan o son de hecho con tubos completamente diferentes al estándar. La modificación consiste básicamente en una adecuación de la campana, es una campana diferente que ustedes pueden notar acá, la gran diferencia que tiene es que presenta dos cámaras, una para la estanqueidad y otra para el acerrojado, y la otra característica es que usa tubos de clases de presión superiores. Aquí vemos entonces el primer tipo de acerrojado con campana universal, que es el estándar BI. Siempre recuerden usar toda la descripción, ¿no? Porque si eliminamos de esta descripción universal, nos estaríamos refiriendo a la junta que vimos al principio, que es la estándar BI, y es completamente diferente en configuración y en funcionamiento. Entonces, la Universal estándar BI, como vemos, llega a presiones de hasta 16 bares usando tubos clase 40. Y la siguiente modificación es esa misma campana universal, pero con acerrojado de tipo metálico, en donde obtenemos las mayores presiones posibles en acerrojado, en donde vemos que podemos llegar incluso hasta 30 bares. Aquí sí ya coincidiendo eh, con la presión del tubo. Bien. Esta junta llega hasta los diámetros más grandes, hasta DN2000, con una modificación que recibe el nombre de PAMLOC, pero en esencia es la misma cámara, la misma campana, perdón, de dos cámaras, en donde pues se presenta acerrojado básicamente de tipo metálico. De esta manera podemos tener entonces la síntesis de los tipos de acerrojado que presentamos y las posibles aplicaciones que puede tener. Bien, ¿cuáles son los conceptos claves que deben quedar en la memoria? Número 1. Cuando los tubos se acerrojan, la presión de funcionamiento se vuelve la presión de funcionamiento de la junta cerrojada, no de la clase del tubo. Eso aplica para cualquier tipo de acerrojado. Muy importante a la hora de ofertar, tener siempre presente que se oferta la junta cerrojada en función de la presión y no de la clase del tubo. Segundo, el acerrojado depende entonces del diámetro y de la presión. No hay un mismo acerrojado para todos los diámetros con la misma presión. Eso hay que verlo siempre, entonces, diámetro por diámetro y acerrojado por acerrojado. Y tercero, el acerrojado implica una diferencia de costo muy importante comparado con un tubo normal. Esto es para que lo tengamos siempre presente porque a la hora de presentar la alternativa técnica y argumentar las ventajas y todo esto, deben llevarse la mano con que justifican el incremento de costo. Sin embargo, eso va a requerir siempre un trabajo técnico importante para que esa argumentación sea convincente y sobre todo muy bien fundamentada y no se vaya a desbaratar, digamos, fácilmente. Entonces, vamos a tener siempre que pensar en la contundencia del argumento y el trabajo de especificación técnica para consolidar la alternativa, pero es un trabajo que vale la pena porque como hablamos al principio, genera una diferenciación que vale la pena entonces trabajar. Atentos siempre a sus preguntas e inquietudes y estamos hablando. Chao, chao.